Bueno, aquí ya vamos a comenzar ahora con Rodrigo Tesone, quien nos va a estar hablando de Podemos hablar sin pelear, una pequeña conversación entre la política y el análisis de datos. Bueno, Rodrigo, te dejo para que compartas tu pantalla y Bien, comencemos de una vez la charla. bien, ahí creo que se está viendo. Perfecto. Bien, primero que nada, muchas gracias por venir. La charla se llama ¿Podemos hablar sin pelear? Una pequeña conversación entre la política y el análisis de datos. Mi nombre es Rodrigo Tesone, tengo 24 años, estudio licenciatura en física y empecé a meterme con Python así seriamente este año, orientado a ciencias de datos. Bien, primero que nada, muchas gracias PyCon Chile por la organización y también por darme el espacio para esta charla. Y también felicidades, en serio, y me sorprendió que fuera su primera PyCon, está saliendo genial y espero que sean muchas más. Bien, voy a agradecer también a Walter Sosa Escudero. Él es el autor de ese libro que tienen en sus manos, se llama Big Data y un subtítulo que no me lo acuerdo, nunca me acuerdo. Básicamente en ese libro trata de introducir al lector en lo que sería ciencia de datos, en algunos conceptos de, por ejemplo, la triple B, cómo se usa, va poniendo ejemplos muy concretos y va metiendo al lector en cómo se usa y para qué es esto. ¿Sí? Es muy recomendable, no de sponsor y es para cualquier público, es un libro de divulgación. Bien, voy a hacer unas advertencias. Esta no va a ser la charla más técnica de la PyCon, eso estoy segurísimo. No sé si vas a aprender un paquete o un paradigma de programación nuevo, pero estoy seguro que capaz te puede llevar algo que sea un poco más abstracto, pero que sea igual de útil. Yo voy a mencionar algunos hechos políticos puntuales para poder ejemplificar algunos puntos. Y voy a hacer profundas simplificaciones de tanto de la política como de la ciencia de datos en pos de tratar de explicar, de dar contexto de algunas cosas. Yo sé que cuando hablo de estas cosas, porque ya no es la primera vez, es un tema polémico. ¿Sí? Yo estuve en la PyCon Argentina, la de la semana pasada, creo, y hubo algunos comentarios de este estilo tratando de decirme algo por una ideología política que supuestamente tengo, o alguna cosa así. Eh, tratemos todos de quitarnos nuestros sesgos y de tratar de ver si podemos aprender algo. Yo sé que sí. Haría una charla que se llamara Top 5 de cosas que tienes que saber de Django. La 3 te sorprenderá. Yo sé que si hiciera algo así, no levantaré las mismas pasiones, porque no tocan fibras sensibles tanto Django, creo. Y la charla igual estaría buena también. Pero así lo hago porque creo que puedo aportar algo y que puedo, puedo educar de alguna manera con lo que voy a contar. Bien, vamos a definir política en el contexto de esta charla y muy simplemente, ¿sí? Recuerdo que hay una carrera que se llama Ciencias Políticas de 5 años, no lo voy a resumir en una diapositiva, pero básicamente vamos a tener política acá como el manejo de la cosa pública, que serían todas las instituciones que regulan la convivencia social. Vamos a entender política en este contexto solamente como eso. Importante aclarar que no vamos a entender política como un partido político en particular. Ese es un grave error que muchísimos cometemos. Bien, ahora definamos un poco qué es análisis de datos. El análisis de datos es un proceso que consiste en inspeccionar, limpiar y transformar datos con el objetivo de resaltar información útil para sugerir conclusiones y apoyo en toma de decisiones. Los datos, depende del contexto en que uno esté trabajando, pueden ser distintas cosas, pueden ser archivos MP4, pueden ser tablas de Excel, pueden ser imágenes, pueden ser requests a la base de datos de Twitter. Va a ser muy variado, depende de qué problema estemos encarando. ¿Cómo y por qué se analizan estos datos? El proceso de análisis de datos, ya sea para un proyecto personal o un proyecto empresarial, consta de primero ver todos esos datos, en qué formato están, ¿sí? Básicamente. Luego trato de ponerlos en una base de datos, ¿sí? Donde lo pueda tenerlo más a mano y tener un poco más de control en cómo están esos datos. Y básicamente
la parte difícil, la parte en la que se tarda más tiempo es en la limpieza de esos datos. O sea, ver que no haya variables sin sentido. Por ejemplo, si estamos midiendo tiempos, que sale un tiempo -8, no tiene sentido. Entonces, esas cosas, por ejemplo, revisar que no estén. Si hay valores vacíos, tratar de nulos, tratar de rellenarlos o eliminarlos, ¿sí? O rellenarlos de manera tal que no alteren la medición. Y luego, una vez que tenemos esos datos lindos, lo que hacemos es, se puede hacer muchas cosas. Se puede hacer reportes de rendimiento, se puede hacer análisis de negocio, se pueden hacer modelos de predicción. El cielo es el límite. Ahora, cuando yo hablo, si yo digo tecnología y política, sí, seguido. Lo que muchos podemos pensar es acá una app de gobierno, por ejemplo, como CoronaApp, los perfiles de políticos o de instituciones políticas en redes sociales, o la página web donde pagamos impuestos. Y eso está bien, eso no es mentira, pero yo voy a tratar de ampliar un poco más esa definición y pensarlo de una manera que nos pueda tocar un poco más. Ahora, como dijo Dross, lo que van a ver a continuación no es un top, ¿sí? Ahora yo voy a relatar cuatro anécdotas históricas de cómo se usó análisis de datos en distintos países y para distintos problemas. Y también voy a tratar de pensar cómo podría hacerlo yo, si quisiera, con las herramientas de Python. Por ejemplo, a mí me pasó ayer de ir al hospital y estaba viendo cómo estaban los turnos de una pantalla y cómo iban saliendo y entrando y demás. Y yo me preguntaba cómo se modelizaría esa base de datos en tiempo real. ¿Sí? No sé qué tan normal sea eso, pero el punto era que muchas veces, de ver cómo funcionan determinadas tecnologías, yo trato de pensarlas cómo podría hacerlas yo. Muchas veces no me voy a quedar ahí porque no tengo el conocimiento para hacerlo, pero como un juego me parece interesante. Bien, ahora, vamos con la primera historia. Privacidad versus transparencia. Ya desde el siglo XIX, en Noruega, uno podía revisar las declaraciones de impuestos de otras personas, ¿sí? Esto se hacía de la siguiente manera. Uno iba a un lugar físico, pedía el libro de impuestos, una persona venía, te traía un libro gigante y vos revisabas ahí de la persona que vos querías ver las declaraciones de impuestos. Bien, todo en pos de la transparencia. Normalmente eso no se hacía demasiado porque es bastante borroso, hay que ir a un lugar, hay que revisar un libro gigante, no tenía mucho sentido, no se hacía mucho, hasta que en abril de 2001 un periodista digitaliza toda esa información de declaraciones de impuestos y los pone en un portal. Así que ahora vos podés acceder de manera anónima y a 2 clics de distancia de poder ver las declaraciones de impuestos de otras personas. Esto, más allá de que uno podría pensar que en principio o sea, le veo puntos positivos, pero también uno podría pensar que ha pasado de casos de chicos que se le hicieron bullying porque habían descubierto que sus papás ganaban más que los otros. Entonces, esta medida habría que mirarla un poco con lupa. Y no solo eso, sino que también años después, cuando se popularizó Facebook, se hizo una aplicación en la que uno podría ordenar a su lista de amigos en base a cuánto ganaban, básicamente. Eso ha traído algunos problemas, por así decirlo, en muchas personas. Es una información un poco sensible que no quieren que se sepa mucha gente. Ahora, desde 2011 esto se cambió y ahora hay que pedir una autorización para ver las declaraciones de impuestos, con lo cual tanto el portal como la app se descontinuaron. Ahora, hacer una página web que tenga información y quizás una API con Django y Flash, uno podría sentarse a pensar cómo podría ser. O sea, es bastante sencillo, entre comillas, y con herramientas de open source y con mucha ayuda de comunidad. Django tiene una comunidad gigante. Ahora, segunda historia. Reconocimiento facial chino. Por simplificar muchísimo, hay 2 etnias en China, los uigures y los Han, ¿sí? Han sería el estereotipo del chino que mostrarías en una novela de propaganda china, ¿sí? Han como la raza preferida, entre muchísimas comillas, y los uigures son la raza marginada, por ponerlo en términos muy simples. ¿Por qué se marginan? Por volver a simplificar, por una cuestión religiosa, más que nada.
Ahora, no solo es un maltrato social que se le hace, sino que es un maltrato gubernamental. Hay muchísimos casos de uigures puestos en centros de reeducación. Ahora, no contentos con esto, el gobierno chino hace unos años implementó un sistema de reconocimiento en las cámaras de sus ciudades. O sea, básicamente, la etnia tiene unas determinadas características en sus rostros, así que en base a eso, el sistema de reconocimiento podía conocer cuándo y dónde estaba cualquier persona que pertenecía a esta comunidad. Por mencionar un solo problema, además del racismo que esto lleva, que es indiscutible, no podrían hacer una reunión de esta etnia sin que el gobierno chino lo supiera y probablemente mandar policías a ese lugar, por mencionar un problema. Para hacer reconocimiento de imágenes, uno podría usar, por ejemplo, esta biblioteca que se habló también ya en esta jornada de la PyCon, que es OpenCV. Es una genial herramienta y los animo a que la miren un poco, es preciosa. Tercera historia, espionaje estadounidense. Esta historia comienza con el 11S, ¿sí? El atentado del 11 de septiembre, creo que no requiere más presentación que esa. Lo que sucedió para la sociedad estadounidense, y probablemente para muchas otras también, es que siempre cuando se analiza esto está la frase de la gente va a ceder privacidad en pos de seguridad. Eso es un concepto social y filosófico muy interesante, que es algo que pasó en hechos concretos a partir de esa fecha. Eso lo que básicamente hizo fue darle un cheque en blanco para que Bush le diera más dinero y poder a la organización NSA. NSA básicamente es una agencia de inteligencia, como es la CIA, por ejemplo. ¿Bien? Lo que hizo la NSA con todo este poder y este dinero, básicamente espió a docenas de millones de estadounidenses. Bien, para poner dimensión de esto todo se hacía en pos de evitar el terrorismo en Estados Unidos, ¿sí? No necesitas decenas de millones de estadounidenses espiados para evitarlo. Estoy como muy seguro, y las críticas de mucha otra gente que más sabía más que yo también está de acuerdo, de que fue como mínimo exagerado, además de no tener que pedir ningún tipo de permiso para espiarlos. Y no solo fue estadounidense, sino que también fue a funcionarios de otros países, como Angela Merkel, por ejemplo. Y lo triste de esto, y lo decepcionante entre muchas otras cosas, es que incluso se usó para cosas tan banales como espiar las novias de las personas que trabajaban ahí. Acá voy a hacer un poquito de trampa porque, como tal, ninguna es un paquete de Python, pero Linux y las tecnologías de Apache se llevan muy bien con Python. Por ejemplo, tendríamos que usar Linux para montar servidores, para poder almacenar toda esa información, y usaríamos Spark y Hadoop para básicamente tratar de administrar esas bases de datos que eran de terabytes y terabytes de información. El último caso que les voy a mencionar es Pandora Papers. Básicamente, una organización de periodistas, que sus siglas son ICIJ, devela documentos de determinadas sociedades offshore. Esos documentos, ¿sí? Que eran información de movimientos bancarios, de inversiones y demás cosas, por ser muy simple, estaban también en el orden de terabytes de información, y no solo eso, eso ya es mucho, sino que eran muy, muy variados, ¿sí? Había PDFs, había mails, había bases de datos, había archivos .csv, como se imaginaran tener que agarrar y ver a mano toda esa información tratando de encontrar algún dato que le pueda sacar valor es muy complicado. En el medio GenBeta mencionan que una de las tantas tecnologías que se usó para tratar de sacar información a eso fue específicamente Python, lo mencionan realmente. Y acá les voy a mostrar qué tecnología usaron para tratar de sacar información a este escándalo de información. Bien, menciona explícitamente scikit-learn, que usaron, y también hay dos tecnologías más que las agregué yo porque me pareció que, no, por lo menos mencionadas explícitamente, seguramente las usaron, que son Tabula, que es un paquete de Python para extraer tablas de PDF, y PyTesseract, que es básicamente
un paquete de Python que extrae caracteres de imágenes. Bien, ahora, ¿por qué les cuento todos estos distintos análisis de datos en distintos países? Por varios motivos. Primero, yo creo que muchas veces pasa que no tenemos perspectiva de nuestro trabajo. Yo pensaba en un empleado de esa agencia de inteligencia estadounidense que les había dicho. Si uno le preguntara por su trabajo, quizás te hubiera respondido que él optimiza bases de datos. Pero no hubiera estado mal, hubiera sido verdad probablemente. Pero cuando vos estás así codeando y ves código así sin vida, entre comillas, vos no tenés idea de con qué estás trabajando ni el impacto que podés tener. Entonces eso me parece que es bueno recordarlo, que nuestro trabajo tiene mucho impacto. También, que esto yo sé que hay una opinión un poco impopular y algunos dirán tibia, que los problemas no se van a resolver solo desde la política ni solo desde la tecnología. Hay perspectivas que creen que la tecnología se come a todo lo obsoleto, la política es obsoleta, ergo se va a comer a la política. Yo no opino eso. Y hay gente que ve a la política como la herramienta transformadora de la realidad y que por sí sola va a bastar también para resolver los problemas sociales. Yo tampoco creo eso. Yo tomo la postura intermedia de pensar que son dos maneras de poder resolver los problemas sociales y cada uno aporta en lo suyo. También que hay muchas maneras de participar en política que no son ni trabajando en gobierno ni siendo candidato político. ¿Sí? Yo considero que me interesa la política y que también hago de mi formación aportes a la política y no hago ninguna de esas dos cosas. Vemos, por ejemplo, el primer ejemplo que era un periodista, ¿sí? Hizo un portal. No tenía nada que ver con la política ni trabajar en gobierno. Y ahora, esta frase que a veces he escuchado, que, por ejemplo, el meme molesto de los programadores somos autodidactas, los programadores tenemos superpoderes, los programadores somos magos. Sí, está bien, te lo tomo, yo no creo eso, yo creo que las personas que el conocimiento da superpoderes, en realidad, no la programación o la tecnología solamente. Pero si crees que tienes superpoderes, usalo con muchísima responsabilidad. Ahora, la idea era hacer un análisis de datos de algún dataset de Chile, para poner algún ejemplo práctico, pero me pasó que no sentía que podía darle valor a esos datos. Y no porque no lo tengan en sí los datos, me parece que está bastante bien hecha la herramienta. Pero me pareció que yo no entiendo a un chileno, porque no soy chileno, yo no entiendo cuál es el problema de un chileno, yo no entiendo qué cosas le interesan, ¿sí? Entonces no me parecía correcto hacer algo que no sintiera, entre comillas. Pero aún así les muestro esta página, se llama datos.gov.cl. Ahí el gobierno tiene un montón de datasets, ¿sí? O sea, de datos ya listos para usar, de muchísimos tags. Por ejemplo, ubicaciones de edificios, presupuestos, estadísticas. Es muy interesante. ¿Sí? Hay más de 4.000 datasets, hay muchas instituciones que se suman a esto, por lo que vemos, en algún momento tuvo bastante auge. Y yo los invito a que lo tomen como suyo esto, como esta información que estoy dando. No lo tomen como algo que lo hizo una institución que nadie sabe quién y nadie sabe para quién. Sino que lo tomen como, che, esto es parte de donde yo vivo y parte de mí. Capaz que le puedo encontrar algún valor y ayudar a alguien con esto. Mi pregunta final para todas las personas que están viendo es, ¿qué pensás que podés hacer con esos superpoderes que tenés de la programación? ¿Qué cosa buena podés hacer? ¿Cómo podés aportar a donde sea que estés o lo que quiera que hagas con estos superpoderes que vos tenés? Que es entenderte un poco de tecnología. Bien, muchas gracias. Acá, si a alguien le interesa mi LinkedIn, mi GitHub, mi Twitter. Y en serio, muchas gracias por la oportunidad en la charla. Bueno, Rodrigo, gracias a ti por haber hecho esta presentación. Yo quería preguntarte, bueno, por lo que veo, tú tienes como un conflicto ético, ¿no? Con este tema de qué podemos hacer con la tecnología. Yo personalmente, yo en algún momento también he tenido ese conflicto y personalmente pienso algo así como que, bueno, la tecnología es buena si la usas para el bien, dependiendo para qué la uses, ¿no? Y yo creo que ese es tu conflicto también, para qué estamos usando la tecnología. ¿A ti te tocaba en alguna oportunidad tener que trabajar, no sé, en alguna parte donde hayas cruzado ese límite o donde
hayas estado en ese límite. Y mira, yo todavía no empecé a trabajar, por ejemplo. Empiezo pronto. Yo soy super mega junior, pero por ejemplo he trabajado con datos de mi ciudad que están abiertos para que cualquiera los use. Y ahí estaba el detalle ese de ver el nombre y el sueldo de la gente y hice un top 10 de quién ganaba más, menos en determinadas secretarías y demás. Y uno lo toma como un ejercicio intelectual, que lo es. Pero después pienso que, ¿qué pasa si yo publico eso y eso le trae un problema a alguien? O sea, es el problema del primer, el problema del primer problema, el de Noruega. Un poco eso, no he tenido algo tan importante como para plantearme eso fuertemente, pero eventualmente pasará. Bueno, Rodrigo, mira, por acá nos están pidiendo en el Discord, en el canal del Discord, Sí. que compartas tus slides, si ¿Sí? puedes, ¿no? Compartir tus slides. Otra persona está diciendo que es súper interesante. Siempre digo que necesitamos dar más charlas de software libre en facultades de ciencias sociales y menos en las de informática. Totalmente. Esto lo está diciendo precisamente Luis Falcón, que estuvo antes en la charla anterior. Muy buena charla, sí, también. Sí. Estaba genial. Bueno, Rodrigo, si gustas, puedes continuar en Discord compartiendo con el resto de la gente que está ahí en Discord. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Nos vemos.